Saludos, muy buen día para todos ustedes que están ahí esperando este programa Despertar Cristiano, y en este día continuamos en la saga de Génesis, continuamos en el libro de Génesis. Hoy vamos a estudiar un punto muy importante que ha traído mucha controversia a nivel religioso en el ámbito de lo que vamos a hablar hoy, que me voy a reservar de qué vamos a hablar para irlo leyendo. Así que quédate con nosotros durante esta hora aquí en tu programa Despertar Cristiano. Buen día, señor Manuel Tineo, ¿cómo está? Dios le bendiga. Buenos días, buen día para todos. Estamos bien por la gracia de Dios, esperando que todos ustedes también se sientan bien, aunque no de todo, pero por lo menos la vida, la salud y con la esperanza de que Dios proveerá en las cosas que nos hacen falta. Sintámonos bien, agarrados de nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. Pues bien, recuerden compartir el programa con sus amigos a través de Facebook, a través de nuestras aplicaciones, las cuales la puedes encontrar en Google como Fénix Radio. También estamos en losmoncioneros.com, el Coyote Santana. Estamos en todas las plataformas digitales. También estamos en YouTube. Puedes encontrarnos como Fénix Radio Internacional. Ahí puedes ver todos los programas que nosotros transmitimos en vivo a través de esta estación de radio digital Fénix Radio. Se encuentran en YouTube. Ahí usted lo puede encontrar y disfrutar de estos programas. Si se quiere poner en contacto con nosotros, llamarnos a cabina, lo puede hacer a través del 809-721-5028. 809-721-5028 es la línea por la cual usted se puede poner en contacto con nosotros a través de WhatsApp. Si usted desea una oración, si desea una motivación, una orientación, pues contáctanos, llámanos al 809-721-5028. Vamos a orar en esta mañana para que sea el Espíritu Santo ya que nos dé el entendimiento, porque lo que vamos a hablar hoy es algo delicado, pero vamos a mostrarlo a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra. Vamos, porque hoy entramos al capítulo 6, donde están la causa del diluvio. Hoy vamos a ver las causas del diluvio, lo que provocó la primera destrucción de la tierra. Esta es la primera destrucción de la tierra. Las causas, ¿por qué Dios lo hizo? Vamos a orar para que Dios el Señor nos dé el entendimiento de poder ver a luz de las Escrituras qué sucedió y por qué sucedió. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Señor Dios y Padre que está en los cielos, glorificado y santificado sea su nombre, Padre Santo. En esta mañana, Señor, invocando el nombre de su Hijo Jesucristo, con su mayor respeto, nos dirigimos a usted, Padre amado, rogándole que nos conceda el entendimiento, Señor. Que no sea que no haya en nosotros nada que el mundo no haya querido enseñar, ni repetir palabras que hayamos escuchado de otras personas, Señor, sino que sea la luz del Espíritu Santo que nos dé a entender su palabra en este momento. Y que sea usted mismo, Señor, que pueda explicarnos lo que está sucediendo, lo que sucedió, Dios mío, que fue provocar el diluvio en aquel tiempo, Padre. Le rogamos, Señor, que usted nos ayude para que no caminemos nosotros mismos en tinieblas, ni seamos piedra de tropiezo para otras personas, Señor. Mire a aquellos que están escuchando, aquellos que ven, aquellos que están aprendiendo, Señor, cada mañana. Rogamos que el Espíritu Santo nos guíe a todos a la verdad, y su palabra es la verdad, Señor. Gracias por bendecirnos, gracias por acompañarnos, Señor. Ponemos este programa en sus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que saludo para todas esas personas que nos están escuchando y sintonizando a nivel mundial,
a través de esta estación de radio digital Fénix Radio, disponible en Google, disponible a través de TuneIn Radio, disponible a través de mixlr.com. Saludos y bendiciones para todos ustedes. Vamos a leer ahora entonces el capítulo 6. Y aquí vamos a leer las causas del diluvio. Esto ha traído mucha controversia a nivel mundial en diferentes religiones por falta de conocimiento, por falta de explicación a nivel bíblico. Antes de entrar en este punto, voy a explicar algo. Escuchen bien. Que expliqué el día que comencé a explicar el libro de Génesis. Y no sé si ustedes se acuerdan que le mencioné que aquí, en este libro que es para nosotros, para la humanidad, no está registrado, escuchen esto, no está registrado cómo Dios creó su propio cielo, ni cómo Dios creó los ángeles. Eso nadie me lo puede buscar a mí en las escrituras, porque este libro no es un libro para el cielo. Este es un libro para la tierra, que nos da a nosotros lo que nosotros debemos saber de Dios. Entiéndase esto. En el cielo hay más libros que la Biblia. Por eso dice, y fueron abiertos los libros, donde van a ser juzgados los ángeles, van a ser juzgados todo ser viviente conforme a lo que a ellos le pertenece. Habla más de un libro, ¿sí o no, señor Manuel Tineo? Así es. Lo cierto es que aquí en Génesis, desde Génesis 1 en adelante, lo que está descifrando es acerca de la creación de la tierra, lo terrenal. Es de lo terrenal que está hablando, no de las otras cosas, ni de los otros mundos que existen, ni del reino, ni del trono de Dios con la hueste angélica. No, esto nada más es dándonos a conocer cómo vino a existir la tierra y sus habitantes, todo lo que hay en ella. Es lo que está declarando aquí, porque hay gente que hacen mezcla, que creen que cuando Dios comenzó a crear en la tierra fue que comenzó a crear, su existencia comenzó ahí. No, exacto, esto no. es parte, esto es parte de los planes de Dios. La tierra, vamos a decir, era un solar baldío que estaba deshabitado y el Señor lo habitó, pero no fue que su comienzo comenzó ahí. No podemos hacer mezcla de lo que la Biblia nos enseña con lo que ya existía antes. Así es. Así que esto es bueno aclararlo, porque hay personas que creen que Como cuando... que todo comenzó ahí. Exacto, que todo comenzó ahí. No, no es así. Ya Dios tenía sus reglas. Incluso los mandamientos de Dios, lo que recibimos nosotros, esos mandamientos no se recibieron en el mismo Génesis. El único mandamiento que se recibió en el Génesis fue el de el día de reposo, que se ve registrado en el Génesis. Pero ya esos mandamientos existían con Dios en el cielo, porque esa es la forma de que Dios rige el universo. Entiéndase esto. Así es. Incluso
según, no es que lo revela de la forma en que lo vamos a explicar, porque a veces explicamos cosas que es porque la Biblia no hace ver esa cosa. Podríamos decir que antes de la creación del mundo, ya Dios tenía seres vivientes en otro planeta. Claro que sí. Ya habían seres humanos igual que nosotros. La Biblia lo dice. Que nosotros vamos a conocer mundos que no cayeron en pecado, que hay seres humanos igual que nosotros. Vamos ahora a leer aquí. Expliqué esto antes de leer aquí para que las personas comprendan, porque esto no lo enseñan en religiones. Esto no lo enseñan porque se enfocan y creen que Dios creó todo ahí. No. Dios no creó todo. Dios no, le da a cada quien lo que compende a cada persona. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo vivo en el campo, Dios me va a dar a mí lo que necesito para vivir en el campo y me pone en esa área del campo. Amén. Así es. Y mi ordenanza es mantener el campo. El que vive en la ciudad se le va a dar, esto es un ejemplo que estoy poniendo. El que vive en la ciudad, pues se le va a dar lo que para lo que vive en la ciudad. Dios es un Dios ordenado, que a cada quien. ¿Cómo podemos ver esto? Podemos ver un ejemplo a Pedro. Jesucristo está hablando del discípulo amado y Pedro está comprendiendo. La comprensión de Pedro era que Jesucristo estaba hablando en forma de que el discípulo amado nunca iría a morir. Pero eso no era lo que Jesucristo decía. Y Jesucristo le dijo a Pedro, para que Pedro entendiera, le dijo: bástate a ti con lo que ya yo te he dado, con lo que ya te he dicho, bástate con mi gracia. Y si yo quiero, pero él no dijo que quiere a esto. Y si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? O sea, eso mismo nos dice Dios a nosotros. O sea, tú enfócate en lo que te he dado a ti. Deja la vida del otro. Déjalo del otro. Deja que el otro mundo. Enfócate en lo tuyo. Porque esa es la tarea que te he dado a ti. Un ejemplo, para que entiendan. Amén, así es. Es que cada quien tiene una función diferente. Entonces, Señor, es claro, lo que está diciendo es, lo que el hermano explica es que el Señor te dice a ti: enfócate en lo que yo te he dado, en la tarea que yo te he puesto. La del otro es otro asunto. Exacto. La del otro es otro asunto diferente a lo que yo te he puesto a ti. Enfócate tú en lo que yo te he dado. Ya como yo te he dicho. Exacto. Entonces, en ese sentido, es que el Señor, el Dios Todopoderoso, nos ha dado esta tierra, nos ha dado este mundo y quiere que el ser humano que viva aquí se enfoque en este mundo y vive en este mundo. Por eso le puso reglas. Vemos que en el día cuarto de la creación de este mundo, de este espacio, de estos cielos, cielo es un espacio tras otro espacio. Vemos que en el cuarto día Dios creó las reglas del tiempo para que el hombre sepa cuándo en un tiempo debe trabajar, cuándo en otro tiempo, sepa cómo hacer las cosas que Dios le ordenó. Ahí vemos las lumbreras, las estrellas y el cielo para poner el espacio de tiempo. Para que el hombre se guíe. Claro, para que el hombre se guíe. Entonces, lo que Dios quiere es que el ser humano se enfoque en lo que Dios le ha dado. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos ha dado? ¿Cuál es la responsabilidad? Porque esto es fácil. Dios creó al hombre y lo puso en la tierra. ¿Y cuál fue la responsabilidad? Que cuide de ella. Cuida de los peces del mar, de las bestias del campo, de las aves de los cielos, de la naturaleza, los árboles. Porque los árboles son los que nos alimentan, entonces hay que cuidar de ellos. Exacto. Esa es la responsabilidad, que cuidemos de lo que hay en la tierra. No es que usted se ponga a pensar qué hay para allá arriba.
No, es lo que habla aquí, es que usted tiene que mirar y cuidarse y cuidadoso. Por ejemplo, no estamos saliendo del tema, pero es para que usted entienda algo. ¿Cuántos billones y millones de dólares han gastado los países que se pueden reestructurar ciudades completas con ese dinero, con esos recursos, para ir a la luna, para mandar un instrumento a otro planeta? ¿Qué gana? ¿Qué ha ganado? En guerra. ¿Qué ha ganado el mundo con salir de la Tierra? De tiempo. Recursos que se pueden usar aquí. Un ejemplo, buscando otras cosas. Dios no quiere que la mente humana se enfoque en lo que hay fuera o en lo que hay debajo, sino en cuidar su ambiente, en lo que Dios le ha dado. Esto es un ejemplo. Ahora sí vamos a entrar al capítulo 6. Luego de esta apertura que hemos dado, vamos a entrar al capítulo 6 del libro de Génesis y vamos a ver las causas del diluvio. Leemos la palabra del Señor lo siguiente, y dice: los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra, y les nacieron hijas. Escuche esta expresión. Escuche esta expresión. Primeramente, ¿cuál fue la rama de los hijos de Adán que se desarrolló más? ¿Cuál fue? El varón. Primero nacieron las hijas. ¿Cómo sabemos que nacieron primeros hijas? Por la expresión en que Eva dijo: por la gracia de Dios, ya sí he concebido un varón. Y luego vemos que entonces esa rama se multiplicó y quedó entonces Caín únicamente. Porque la Biblia no registra el tiempo que duró Set para nacer. No dice que Set nació de una vez y creció de una vez como si fuese como si fuese un experimento de laboratorio. ¿Cuánto tiempo necesita un niño para poder desarrollarse y ya para poder enamorarse y para poder tener hijos? ¿Cuántas generaciones no se dan? ¿O cuántos niños no pueden nacer para que a lo que un niño comience a enamorarse y nacer? Esto es para que el que lee entienda. Cuando Caín mató a Abel, habían más hombres en la tierra. Pero en el tiempo en que Abel no estaba, ni estaba Set, ¿quién se estaba desarrollando en la tierra? Y lo declara la palabra de Dios que se casó. Parece ser que las mujeres estaban aumentando. Entonces, aunque fuera secretamente, que no se dejaban ver. No, en el sentido que quiero decir es que Caín ya se estaba desarrollando con sus propias hermanas porque no había más mujeres. Y Dios lo permitió de esta forma para poder multiplicar el mundo, para que se pudiese multiplicar. Entonces, ya Caín tenía una mayor población, se puede decir, tenía una familia, pero faltaba ahora la familia de Set. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vayan a pensar que hay gente que piensan que Set y Caín, los dos comenzaron a procrear en el mismo tiempo. No es así. No. Sino que el que comenzó a procrear primero, a procrearse primero, a multiplicarse primero, fue Caín. Caín comenzó a procrear primero, a formar familia primero que Set. Digo que Set nació después.
Porque hay muchos que comienzan a leer las escrituras y comienzan a explicar las escrituras, pero no ven los detalles que te da la escritura para que tú la puedas entender. Las escrituras te dan detalles de lo que está sucediendo para que tú las comprendas. Entonces, como ya los hombres aquí, mencionando a Set, mencionando a Caín, se habían multiplicado, vamos a ver lo que continúa diciendo. Dice, al ver, oigan bien esto, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron esposas, las que más le agradaron. Y dijo el Señor, escuchen esto porque aquí hay algo que lo vamos a leer a luz de la Biblia. Y dice, y dijo el Señor, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, así sus días serán 120 años. En aquellos días había gigantes en la tierra, después que se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y el Señor dijo, raeré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, porque me pesa haberlos creado. Aquí hay algo muy importante en esta lectura aquí. La cosa después de Caín y Set arrancó bien. Uno por un lado y otro por el otro. Un grupo por un lado y un grupo por el otro. Pero ya aquí, en los tiempos de diluvio, estamos viendo que ya los hijos de Set se están procreando con los hijos de Caín. Aquí que dice los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Entonces ahí volvieron y se reburujaron. Después que ya iban desviados cada quien por su sendero, volvieron allá y se aglomeraron y aquí podemos ver el problema entonces, donde dice Dios, bueno, ya me ha pesado haber contendido con el hombre, porque he tratado de apartarlo para que uno coja un lado y otro el otro, y ahora se han juntado nuevamente otra vez. Los hijos de los hombres con los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que representan a Set, y los hijos del hombre son los que representan a Caín. Y dice ahí que vieron que las mujeres eran hermosas. Los hijos de Dios vieron que las mujeres eran hermosas y fueron a procurar mujeres. Amén. Ahí comenzó el problema, otra vez. Amén, así es. Aquí hay personas que también tenemos que explicar algo también. Voy a poner esto como una hipótesis. Porque recuerden que también ya aquí habían ángeles caídos. ¿Puede encarnarse un ángel? Escuchen esto. ¿Sabe por qué digo esto? Porque la Biblia nos habla claramente. Cuando Satanás se presenta ante Dios con los demás hermanos, ¿cómo se le considera? Como el acusador, cuando está en contra de... Dice la palabra, y se presentaron los hijos de Dios
Vamos a ver en Job 1:16. En 1:6. Dice aquí: hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Porque voy a explicar algo aquí también que la humanidad no sabe. Y hay una cosa que estamos presentando, por eso vamos a hablar de los ángeles ahora. Y esto ha hecho una división entre muchas religiones que no quieren aceptar una cosa y otro no. Escuchen esto también. Cuando los ángeles fueron lanzados del cielo, ¿dónde llegaron? A la tierra. ¿Y qué pasó en la tierra? ¿Qué dice la Biblia en el Apocalipsis? ¡Ay! ¿De qué? De esta plaga que va para la tierra. Ay, de los moradores de la tierra. Los detalles que vamos a ver también aquí para comprender algo por detalle. El Señor dice: mi espíritu no contenderá ¿qué? Con el hombre. Con el hombre. Vamos a ver a quién va el Espíritu de Dios. ¿Qué espíritu tenemos nosotros? ¿Qué espíritu tenemos nosotros? O sea, ¿cuál es el espíritu que nos hemos dejado guiar? ¿De qué espíritu? En Eclesiastés 12:7, para poder entender esto, nos dice aquí claramente de nosotros. Dice: entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. ¿De quién es nuestro espíritu? De Dios. El que poseemos es de Dios, la vida. Entonces, bíblicamente aquí no se está refiriendo a que Dios nos va a quitar la vida. No es este espíritu el que Dios va a separar de nosotros. Entiéndase esto, no es este espíritu, porque ¿quién nos dio este espíritu? Vamos a hablar acorde a la Biblia, porque nosotros tenemos que entender, no es el espíritu del hombre que Dios va a separar de sí. Porque dice aquí: entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Cuando Dios hizo al ser humano y sopló, nos dio de su espíritu. Pero tenemos que entender que los ángeles no son creados conforme a los hombres. Cuando Jesucristo dice que los ángeles no se casan, entiéndase esto, espérese, vamos a hablar esto. No se casan, no está hablando de los ángeles que ya han dejado su lugar. ¿Por qué? ¿Un ángel tiene sexo definido como lo tenemos nosotros? No. ¿Por qué? Hay ángeles incluso del agua. ¿Cómo sabemos eso? El agua tiene sexo, o sea, tiene un sexo definido. ¿Es hembra o es varón? Vamos a ver qué dice Apocalipsis de este ángel. Dice aquí, Apocalipsis 16, versículos 5 al 7, dice: oí que el ángel de las aguas decía. ¿El ángel de qué? ¿Qué menciona ahí? ¿Qué tipo de ángel es ese? Oigan bien, oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, el santo, que eres y que eras, porque has juzgado correctamente. Ellos derramaron la sangre de creyentes y de profetas, y tú le has dado a beber sangre como se lo merecen. ¿Por qué ustedes creen que aún las aguas obedecieron a Jesucristo cuando Jesucristo estuvo aquí? ¿Se le puede hablar a algo que no tenga oídos, que no entienda, que no razone? Señores, los ángeles, y estamos hablando de los ángeles que mantienen su lugar, que mantuvieron su lugar con Dios, esos mantuvieron su lugar. Pero aquí a la tierra vinieron ángeles
que son los ángeles caídos, que no mantuvieron su lugar y se encarnaron también. Se encarnó Jesucristo. ¿Qué era Jesucristo? ¿Qué era Jesucristo? Hombre. Cuando Jesucristo, no, antes Jesucristo era espíritu. Antes de ser encarnado, Jesucristo estaba en el cielo. ¿Con quién? Con Dios. Y fue posible para Jesucristo encarnarse. Por la voluntad de su Padre fue posible. Fue posible. Entonces, dice aquí la palabra que aquí hubo una encarnación del Espíritu de Dios con el Espíritu de ¿quién? De los hombres. Y Dios no soportó esto porque Dios no soporta las mezclas. Dios es específico y la raza de los ángeles es una y la raza del ser humano es otra. Fíjense algo. Se mezcló Jesucristo aún siendo un hombre común y corriente. Cumplió Jesucristo con el deber de un hombre en reproducirse en la tierra. Amén, porque el Padre dice que Él le creó un cuerpo a Jesús para que viniera como hombre, como usted y como yo. Pero fue el Padre que le creó un cuerpo. Eso no fue que Él se hizo de él así, como que hay que hacer, decir yo me voy a encarnar, no. Fue el Padre que le creó su cuerpo. Lo engendré, dice yo te engendré. Así es. Lo que Dios hizo aquí fue una separación, porque se mezcló ya la maldad del bien con la creación de Dios. Fue una aberración que hubo. Y muchos dirán, ¿y cómo puede ser esto posible? Bueno, cuando Dios se paseaba por la tierra y fue y visitó a Abraham, ¿cuántos ángeles en forma humana estaban con Abraham? Y muchos dirán, no, porque eso fue una ilusión. Oh, una ilusión. Una ilusión puede comer. Una ilusión come. Porque la Biblia registra claramente que Abraham, cuando vio a Dios, o vio el que representaba a Dios, Abraham mató un cabrito, mandó a matar animales, le hizo comida y ellos comieron con él. Esas personas, ¿cómo iban? Como humanos, como seres humanos, pero bajo la voluntad de Dios. Dios lo transformó como seres humanos, no lo engendró. Ahí está. Porque fue temporal el asunto. Ahí estamos no como entendiendo. Jesús que vino por X tiempo. Eso fue temporal. El Padre lo transformó como hombre, pudieron comer con Abraham y pero fue una transformación permitida por el Padre especial, amén, diferente a lo que fue la humanidad de Jesús. Ahí estamos comprendiendo. Entonces, no podemos comparar, que esta es la confusión del mundo y por eso el mundo fracasa. No podemos comparar los ángeles caídos que se convirtieron en demonios y seguidores de Satanás con los ángeles fieles de Dios que mantienen su ¿qué? Su posición. Porque con estos son los que estamos batallando. Y por esta causa Dios tuvo que frenar esto. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan los demonios? Poseer cuerpos humanos. Sí, su ventaja. En aquel tiempo, estamos hablando del tiempo de Noé, se encarnó, señores, hubo una encarnación. Y eso es lo que la Biblia presenta, pero no de seres obedientes a Dios.
Ahora, el que me dice a mí algo diferente, estoy hablando según la Biblia, como la Biblia lo menciona aquí. Voy a poner este ejemplo. Tineo es considerado un hijo de Dios porque se bautizó, está tratando de guardar los mandamientos, está tratando de ser obediente. ¿Cuál de los hijos de Tineo es un gigante? Es, por ejemplo, el que mantiene esta teoría es como el que dice que la humanidad vino de la evolución y que el hombre evolucionó de un mono. ¿Cuándo usted ha visto un mono evolucionando? Díganme algo. Vinimos de un mono. El hombre vino de un mono. ¿Cuándo usted ha visto un mono evolucionando? Bueno, yo diría que evoluciona, pero mono, no ser humano. Usted no ha visto un mono evolucionando y convirtiéndose en un ser humano. Esto es imposible. Ellos procrean, pero su raza, su especie. Entonces, esto está sucediendo aquí. Esto está sucediendo aquí. Los hijos de Dios, pero los desobedientes encarnaron con los hijos de los hombres. Esto no agradó a Dios, porque es que se le ha olvidado al ser humano que Satanás, ¿qué es lo que quiere? Es hacerlo aborrecible, es llevar el conflicto tan grande y buscar un lugar en la tierra, el que no se le halló en el cielo, y aún lo sigue buscando. Pero Dios puso freno a eso. Dios puso freno a eso y dijo, mi espíritu no va a contender con el hombre. O sea, no se va a poder mezclar por más que quieran. Escuchen eso. No va a contender. Esto es como, para poder explicar esto, escuchen esto. Hay personas que separan la creación de Dios . Bien, excusa que la cámara se estaba desactivando. Hay personas que separan la creación de Dios. Por ejemplo, el mundo solamente reconoce, el mundo, no Dios. Escuchen esto, no Dios. El mundo solamente reconoce como hijos de Dios a los que hoy en día se bautizan. Escuchen esto, no Dios, esto no lo hace Dios, y esto es bíblico. Esto no lo hace Dios, porque Dios, reclamando este derecho que Él tiene, dice, yo hago llover para buenos y malos. Yo hago que se sustente la vida para todos. Porque Él dice, reclamando este derecho, dice, mía es la tierra y toda su plenitud, el oro, la plata, todo mío es. Porque ¿quién más, aparte de Dios, tiene poder para crear insignificantemente, como dice Jesús, hacer blanco o negro uno de sus cabellos? ¿Quién más? ¿Hijos de quiénes somos nosotros en este sentido? Todo lo que existe, que tiene vida como ser humano aquí, somos todos hijos de Dios. Lo que pasa es que entre este grupo que hay aquí,
hay hijos que somos obedientes y hay otros hijos que son los hijos de desobediencia. Pero esto no quiere decir que Dios no sea nuestros padres. Aún con el mismo Satanás, a pesar de haberse desviado de la voluntad de Dios, no dejó de ser hijo de Dios. Ahora, no podemos comparar al Satanás con Jesucristo, por ejemplo. Porque ¿quién está en obediencia? Jesucristo está en obediencia. ¿Y el enemigo está en qué? Desobediencia. Pero miren lo que dice Eclesiastés. Y ya aquí, miren lo que dice Job. Miren lo que dice Job. Y ya aquí estaba en desobediencia. Dice, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. ¿Qué dice aquí? Ahora, ¿cómo podemos comprender esto? Escuchen esto. Hay un relato en Primera de Reyes hablando de esto mismo, de la reunión de Dios con sus hijos. Óiganme esto. De la reunión de Dios, el concilio de Dios. Y escuchen lo que está pasando aquí. Vamos a hablar claro. Miren lo que está pasando aquí, oigan. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galá? Y uno decía de una manera y otro de otra manera. Eso usted puede buscarlo en Primera de Reyes, oigan bien, Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 20. Para que usted vea de lo que estamos hablando y a qué nos estamos refiriendo. Porque esto no es por lo que uno diga, sino por lo que diga las Escrituras. Ahora, el que quiera aceptarlo, pues bien. Capítulo 22, versículo 20, mire la reunión de Dios con sus hijos. Y mire que en esas reuniones también Satanás participaba, porque aquí lo dice. Porque estamos hablando de hijos de Dios. Mire lo que dice aquí en capítulo 22, capítulo 22, versículo 20. Nos dice aquí, y el Señor preguntó, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galad? Uno decía una cosa y otro otra. Al fin se adelantó un espíritu, se puso ante el Señor y dijo, yo lo induciré. El Señor le preguntó, ¿de qué manera? Él le dijo, iré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. El Señor respondió, indúcelo, que lo conseguirás. Ve y hazlo así. Y dice aquí, y ahora el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Ahora, ¿qué sucedió ahí? ¿Quiénes eran los que estaban con Dios ahí? Eran hombres, eran profetas, eran espíritus, porque los ángeles son ¿qué? Espíritu. Son espíritus. Los ángeles son espíritus, no son creación igual que la tierra. Hay ángeles que no tienen sexo. Por ejemplo, en Apocalipsis hablan, oigan bien esto, en Apocalipsis hablan que hay ángeles que están llenos de ojos, llenos de ojos. El ojo tiene un sexo. O como rueda y cosas así. O como rueda. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hubieron muchos ángeles que fueron lanzados a la tierra
como espíritu que encarnaron en mujeres. Esto es imposible. No es imposible, porque Cristo encarnó también, y Cristo era espíritu. Claro, con esto no estoy diciendo, escuchen bien, con esto no estoy diciendo que Jesucristo hizo lo mismo que hicieron esos espíritus, no. Pero hubo una mezcla, y esa mezcla Dios puso fin. Porque imagínense la maldad pura con la maldad del ser humano. ¿Qué pasó? Hay algo aquí que a mí no me llega. Claro, pues Dios no habla. Y tengo que decirlo. Sí, sí, sí. No me llega. Porque la encarnación de Cristo fue bajo la voluntad de Dios. Ningún demonio puede encarnarse si Dios no se lo permite. Habría que mostrármelo con la Biblia claramente, que se diga que los demonios se encarnaron y que tomaron mujer y humana y se casaron. Eso es una creencia de los testigos de Jehová, pero ellos no pueden mostrar eso en las Escrituras. Porque para mí, los hijos de los hombres son la descendencia de Caín y los hijos de Dios son la descendencia de Set. Y esos fueron los que tomaron mujeres del mundo, de los hijos de los hombres, y se casaron. Pero aquí no está hablando, en esa parte no está hablando que fue en demonio lo que hicieron eso. Fueron los mismos hombres, unos que estaban en una descendencia y otros que estaban en otra descendencia. Los hijos de Set, vamos a decirlo así claro, y los hijos de Caín tomaron esposa los hijos de Set de los hijos de Caín para casarse. Es lo que la Biblia dice aquí. Pero en cuanto a que alguien me explique a mí, como suena por ahí, que los demonios se encarnaron y tomaron mujeres, tienen que mostrármelo con versículo bíblico, porque ya eso se saldría de control. Un demonio tomar un cuerpo humano para casarse con una mujer, si esa no es la voluntad de Dios, porque no lo es. Si fuera así, entonces el mundo estuviera lleno de gente cruzado, hijos de demonios. Si fuera que ellos pueden tomar su voluntad propia y hacer lo que ellos quieren. Bien. Y Dios no le va a permitir eso, de que ellos tomen cuerpo humano para casarse con los humanos. Eso no me entra todavía. Así es. Bueno, esto es difícil y yo comprendo a mi compañero Manuel Tineo. No, que no es así. Escuchen esto. Yo comprendo a mi compañero Manuel Tineo y estoy poniendo esto como hipótesis. Escuchen esto. ¿Ustedes saben lo que es una hipótesis? Esto es una hipótesis porque le estoy comprendiendo lo que ha traído controversia. ¿Y confusión? Controversia y confusión. Controversia y confusión. Ahora, ¿qué digo? No podemos comparar, como dije al principio, los ángeles obedientes con los ángeles desobedientes. ¿Por qué? Porque Dios no está de acuerdo con la mezcla entre el ser humano con los ángeles. Y menos demonios. Esto es lo que estamos hablando. Ahora, la Biblia sí presenta, que es lo que estoy presentando también, que es una hipótesis. Nosotros no podemos con estas cosas tampoco abolir la palabra de Dios, porque estamos presentando que, ¿cómo presenta aquí? Por ejemplo, presentamos aquí la reunión de Dios con sus hijos. Porque una cosa es que yo no quiera aceptar y otra cosa es que sí haya sucedido. Entiéndase esto. Sí, pero que la reunión de Dios con sus hijos, está hablando de hijos, es una cosa. Entiéndase pero ya esto. cuando se está hablando de parte de los enemigos de Dios, es otra cosa. Esto es lo que estamos hablando aquí. Entonces, dice aquí que por esta causa, porque estamos presentando las causas, por esta causa Dios separó entonces con las aguas y ahí hubo la destrucción. Porque lo que yo digo también es, entonces, ¿cómo? Porque yo no es que no lo creo, ni lo pongo en duda, sino, esto es para mí, algo propio, no que yo se lo estoy enseñando a ustedes y no. ¿Por qué nunca se ha visto los gigantes que se vieron en aquellos tiempos?
porque se mezclaron los hijos de Dios con los hijos de los hombres. ¿Cuántas mujeres de cristianas hoy en día, mujeres cristianas hoy en día, que están en iglesias, salen de sus iglesias y se casan con un hombre que no es de la iglesia, que no es considerado hijo de Dios? ¿Y por qué no nace un gigante? Eso se está dando de que ahora, todavía eso sucede. Ahora, explique. Porque tenemos que leer la Biblia para ir entendiendo. Y entiéndase una cosa. ¿Era voluntad de Dios que Caín desobedeciera? ¿Era voluntad de Dios? Entonces estaríamos culpando a Dios del pecado. Hay cosas que aunque todo está en la mano de Dios, Dios permite que sucedan para que se vea que Él es justo. La voluntad de Dios no era que Caín desobedeciera. Entiéndase esto. Pero que Dios tampoco podía obligar a Caín a hacer lo que Dios quería que Caín hiciera, porque Caín está creado con un libre albedrío para elegir hacer lo que él quiere hacer, sea bueno o sea malo. Como somos nosotros creados. Estamos expuestos a escoger. Usted coge la parte buena o escoge la parte mala. Dios no lo va a obligar. Dios lo llama así y lo amonesta para que usted coja lo mejor. Pero si usted quiere elegir el camino incorrecto, pues la decisión es suya. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Aunque todo está en la mano de Dios. Escuchen esto. Ahora, otra cosa. ¿Era voluntad de Dios que el mismo Satanás cayera en pecado? No, él no fue creado con esa intención. Entonces, señores, aunque todo está en la mano de Dios, porque todo está en la mano de Dios, Dios inmediatamente no interfiere. Y eso debe entenderlo el ser humano, porque Dios creó seres con capacidad de pensamiento y de voluntad propia en si quieren obedecer y si no quieren obedecer. Ahora, ¿qué pasa? Lo que Dios no deja es sin castigo al culpable. Ahora sí, vamos a leerlo. Ahí sí. Vamos a leerlo, porque por eso estamos viendo un diluvio. Por esto que está pasando aquí. Y ya Dios puso separación, y desde que hubo esa separación, jamás volvió a verse un gigante en la tierra. Escuchen esto, porque los hijos de Jacob no se ligaron con mujeres. Ahora hay otra cosa que tenemos que, porque a veces nada más nos enfocamos en un solo punto. Hoy no existen los gigantes, pero cuánto embarazo no hay que lo que sale del vientre de la mujer son disparates, monstruos, cosas que hay que hasta quitarle la vida, porque no son seres humanos, son cosas. O sea que los gigantes no están naciendo, pero por causa del pecado están concibiendo las mujeres cosas que son anormales. Sí, en eso estamos de acuerdo, porque aquí estamos hablando de personas con sobrenaturalidad. Escuchen bien, dice aquí la palabra del Señor en Nahum 1:3. El Señor es lento para la ira y grande en poder. Ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. En el torbellino y en la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Entonces, con esto, recuerden que lo que está pasando aquí, ¿quién lo está provocando? El mismo enemigo, en la forma en que lo haya hecho, está provocando a Dios a ira. Así es. Yo no estoy afirmando, escuchen esto, para que no me vayan a malinterpretar. Para que no vayan a malinterpretar una cosa. Estoy defendiendo el lado de Jesucristo con los ángeles que no se casan. Y estoy dando la hipótesis de lo que pudo haber sucedido aquí. La palabra dice que nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio. Dios no ha hecho esa separación de nosotros como seres humanos. Entiéndase esto. Estoy poniendo como hipótesis
que esto tiene al mundo dividido. Todos nosotros, toda la creación es hijo de Dios. Todo ser humano, Adán, Caín, Eva, los hijos de son hijos de Dios. Todos. Dios mostró misericordia aún por el mismo Caín. Luego de haber pecado, Dios mostró misericordia. Mostró misericordia porque él tenía miedo. ¿Y si me matan ahora? Le puso un sello en la frente. Eso representa la misericordia. Incluso dice la palabra del mismo Dios, que eso es otra cosa. ¿Dios quiere que el hombre muera? No. La intención de Dios, y tenemos libros aparte de la misma Biblia, que no están en la Biblia, no lo podemos poner como la Biblia. La iglesia adventista tiene libros aparte de la Biblia que relatan que al mismo Satanás y a esos mismos demonios que estamos poniendo ahora, porque son ángeles, lo que pasa es que se le cambió el nombre a demonios, se le dio tiempo y oportunidad de arrepentimiento. Y dice la palabra, no dice la palabra aquí, perdón, dicen los libros que el orgullo de Satanás no quiso arrepentirse porque dijo: yo conozco ya a Dios y no me va a dar el lugar. Tenemos que pelear ya y avanzar si hemos avanzado tanto. Eso está en exaltar a Jesús como el Hijo de Dios. Ahí en ese libro lo explica. Entonces tenemos que entender una cosa. Dios no quiere que nadie muera, pero Él castiga las acciones que son en contra de su voluntad. Así es. Oigan bien esto. Dios castiga las acciones que están en contra de su voluntad. Y siempre se ha visto, y esto se ha visto, que los demonios quieren poseer a los seres humanos, pero ya no pueden poseerlo como lo poseían en aquel tiempo antes del diluvio. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el endemoniado de Gerasa? ¿Qué fue lo que le dijo a Jesús? De Gadara. ¿Qué fue lo que le dijo a Jesús? Que tú tienes contra nosotros. Escuchen esto. Entonces, los espíritus malignos quieren buscar cuerpos para habitar. Ya no lo pueden encarnar. Ya no pueden. Pero quieren continuar controlando cuerpos. Porque es que los demonios controlan. Cuando usted, así como el Espíritu Santo lo ayuda a usted a hacer el bien, también dice la palabra que los espíritus de las tinieblas lo ayudan a usted a hacer el mal. Que todavía, ya es un tema que está claro ahí. Todavía el que le da oportunidad a ellos toman control de su cuerpo y de su vida. Si usted le da oportunidad, porque si usted busca al Señor y está agarrado de la mano de Dios, ellos no pueden atormentarlo. Pero si usted está sin Dios y sin esperanza, ellos andan buscando en quién descansar. Entonces, la Biblia es clara. Ahora, ¿qué pasa? Aquí no estamos hablando de lo que pasó después, sino lo que pasó antes. Que esto es lo que muchos no quieren comprender. Lo que pasó antes. Y por esto es que Dios está hablando aquí, dice claramente, los hombres empezaron, aquí habla de hombres común y corriente somos nosotros. Dice, los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y le nacieron hijas. Al ver, dice aquí, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas las que más le agradaron. Y dijo el Señor, aquí fue cuando dijo el Señor, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, así sus días serán 120 años. Desde ese momento Dios puso fecha para la existencia del hombre. ¿Desde qué momento? Momento de lo antidiluviano. Desde ese momento que hubo esa mezcla. Bajó la edad. Bajó. ¿Por qué? ¿Cuántos años vivió
Adán, el mismo Caín, ¿cuántos años vivió? Y era Caín bueno. La descendencia de Caín, ¿cuántos años duraron? Vamos a hablar, por ejemplo, de este que está aquí, de Lamec. Vamos a hablar de Lamec. ¿Era bueno Lamec? No. ¿Y por qué Dios no le redució la vida? Use el razonamiento. ¿Por falta de qué? De conocimiento perece ¿qué? Pueblo. Entonces, le estoy hablando claro, no podemos comparar una cosa con la otra. Miren lo que dice aquí, Lamec tomó para sí 2 esposas. Una fue Ada y la otra Sila. Ada engendró a Jabal, que fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Su hermano fue Jubal, padre de todos los que tocan flauta. A su vez, Sila dio a luz a Tubal Caín, artífice de todo instrumento cortante de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus 2 esposas, a Ada y a Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad. A un hombre maté porque me hirió, y a un joven por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. De nuevo, bueno, aquí no dice, no menciona el tiempo que duró, pero no lo mató Dios de una vez. No puso Dios límite a la vida de los hombres por este tipo de maldad. No puso Dios. Lo vemos luego de aquí. Luego que menciona que los hijos de Dios se mezclaron entonces con los hombres. Ahora sí, ahora hubo algo más grave. Ahora hubo algo grave. Ahora hubo algo grave aquí. Entonces aquí ahora sí dice, y dijo el Señor, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es ¿qué? Carne. Ahora sí, él es carne. En aquellos días habían, oigan bien, en aquellos días habían gigantes en la tierra. Después que se unieron, ahora, después de esta unión, sucedió lo que Dios no quería que sucediera. Después de esta unión, mientras que los hombres vivían común y corriente, no había esta barbaridad. Fue después de esa mezcla que hubo. Entonces dice aquí, en aquellos días había gigante en la tierra, después que se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora, ¿fueron hombres de qué? De renombre. Espérate, ser de renombre no significa que tampoco fueron mijijitas, fueron gente, fueron personas que tuvieron su renombre. Por ejemplo, ¿a quién mencionaríamos de renombre? Por ejemplo, podríamos mencionar al rey David. ¿Tenía renombre? Porque tenía fama. Ahora, la fama que está hablando aquí, no estamos hablando de cómo lo menciona la Biblia, pero sabemos que está hablando en maldad. Entiéndase esto. Pero simplemente renombre, dije en renombre para tener una idea de lo que nos está hablando la Biblia. Sigue diciendo, el Señor vio que la maldad, ahora sí, el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, ahora sí, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. Al mal. Era el mal. Y el Señor le puso, y el Señor le pesó. El Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Qué pasó aquí? Bueno, la desobediencia del hombre, ya Dios le estaba pesando haber creado al hombre, porque es que es tan desobediente y todavía
aquí dice las hijas de los hombres. Las hijas de Dios, no las hijas de los hombres. Las hijas de Dios vieron hombres, los hijos de los hombres, para casarse. Y hoy en día, las muchachitas de la iglesia, ¿quién es que buscan? Son las hijas de los hijos de Dios de la misma iglesia que ellas buscan. Ellas se están haciendo pasar por las hijas de Dios, pero mirando hombres de afuera, hijos de los hombres, lo mismo que pasó aquí. Entonces eso se está haciendo todavía. Entonces aquí cuando Dios dice, me ha pesado haber creado al hombre, porque es que tanta la desobediencia, tanto lo que el Señor no ha amonestado y no ha instruido y no ha dicho cómo es que se hacen las cosas, y todavía la iglesia hoy en día está desobedeciendo a Dios. Así es. Entonces, aquí vemos que hubo una mezcla. Dice, y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y el Señor dijo, raeré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil, las aves del cielo, porque me pesa haberlos creado. Aquí está la sentencia dada. Todavía no se ha hablado de diluvio. Ahora, pero ya está dada la sentencia. Ahora, ¿qué dijo Dios? ¿Qué iba a raer de la tierra? Al hombre y a la bestia. Todo. Toda la creación. Escuche bien. Toda la creación que Dios había creado aquí en la tierra iba a ser ¿qué? Eliminado. Ahí está poniendo toda la creación, porque dice todo. Al hombre, todo, por causa de la maldad que ya existía. Aunque se sabe que Dios iba a raer todo, sabemos que Dios eligió a Noé. Porque si Dios, ¿por qué esto? Lo que Dios hizo fue que aquí hizo una separación de lo que se mezcló. Pero aquí hay algo que me llama la atención, con perdón, hermano, que Dios ha querido venir buscando la solución al problema. Desde el principio, desde que Adán y Eva, que fueron los primeros que cometían el error, Dios ha venido buscando la solución. Primero, permite que nazca Abel y Caín, mirando a Dios a Abel como un dirigente para que emplearlo en el funcionamiento de la disciplina y el bien para la humanidad. Pero vimos lo que hizo el enemigo ahí con Abel, usando a Caín, quitarle Caín la vida a su hermano. Bueno, ahí fracasó ese plan. Pero aquí vemos donde Caín, el Señor le da, por su misericordia, como estamos explicando, lo lleva a un lugar donde allí pueda vivir y que viva un tiempo, que nadie le quite la vida. El Señor lo está protegiendo, pero permite que nazca sed para inclinar el camino hacia el bienestar del mundo, de la humanidad. Y aquí vemos que fracasa. Entonces aquí, en donde estamos ahora, dice que Dios va a traer todo y lo va a erradicar, lo va a eliminar todo, porque no, ya la solución que se ha venido tomando no ha dado resultado. No ha dado resultado. Voy a explicar algo. El objetivo de Dios no era destruir el mundo y todos los habitantes. No, porque por la maldad. Escuchen esto, no por la maldad, porque eso va a llegar un día. La destrucción de todo vendrá y Dios sabe cuándo lo va a hacer. Y si si hoy mismo Dios lo decide, hoy Dios ya lo puede hacer. Pero en aquel tiempo Dios no podía hacerlo. Y usted va a decir, ¿cómo que Dios no podía? Le voy a explicar por qué. Dios es un Dios que cumple ¿qué? Palabra. Su palabra. Y ya Dios había dado su palabra de que nacería un hijo de Adán y Eva, o de Eva,
que iba a volver a unificar la creación de Dios, los hijos de Dios, con ejemplo nosotros, con Dios, y que éste iba a vencer al enemigo. Imagínense, escuchen esto, por eso le digo que tenemos que leer y no adelantarnos. Tenemos que sacar toda enseñanza que hemos escuchado por ahí y ponerle atención a la Biblia. Porque es que lo que nos han enseñado otras personas puede cuestionar lo que la Biblia sí nos quiere dejar dicho a nosotros. Por esto es nuestra guerra, por no querer aceptar la voluntad de Dios y lo que está pasando. Mientras que Dios no le enseña a nosotros. Escuchen esto. Dios no quiso ni quería en aquel tiempo destruir la tierra y toda su creación. Por eso dice, me pesa haber creado al hombre. Porque ya di la promesa a Adán y a Eva de que mi hijo iría, que es Jesucristo. Tenía que dejar a uno para que la descendencia de la mujer y del hombre continuara. Si Dios hubiese eliminado a Noé con toda, o sea, no solo a Noé, sino a toda la población humana y a todos los animales, ¿quién iba a cumplir y cómo se iba a cumplir esa promesa? No, porque el problema es que hay un detalle aquí, que aunque el mundo estaba perdido, sumergido en el pecado, Noé era justo. Aunque se salvaron algunos en el arca que no estaban directamente en conformidad con Dios, pero Noé era justo. O sea que ahí quien es la simiente, podemos decir que Noé, de Exacto. la humanidad. Porque aunque el mundo fue limpio, que nada más se salvaron 8, pero de ahí depende la raza humana. Así es. Lo que queremos decir claramente es, porque nosotros no tenemos que ayudar a Dios. No piense que usted está ayudando a Dios en querer asaltar o halagar, no. Aún en Noé el pecado todavía está. Aún en Noé y en todo el ser humano, el pecado todavía está. Escuchen esto. Sí, porque el pecado tuvo hasta entre el arca. El pecado todavía está. Lo que Dios hizo fue que redujo casi a cero la maldad que se había multiplicado en aquel tiempo. Así es. Esto fue lo que Dios hizo. Una Ahora, confusión. eso no sucederá ahora. Entiéndase esto. Ya Dios no tiene que reducir la maldad. Dios la va a extirpar de raíz. Amén. Porque ya su palabra se cumplió. Amén, así es. Entiéndase esto, no tenemos que ayudar a Dios ni hablándonos con rodeos. Hablemos la verdad porque Él no la pone ahí. Dios no tiene de qué avergonzarse, ni necesita que el hombre le ayude. Dios necesita que se hable la verdad cortante. Hablemos la verdad. Hay que hablar la verdad. No, que Dios no puede esto, que Dios no va a aceptar esto. Dios acepta incluso el pecado de todo ser humano. Lo que Dios no acepta son los hechos. Usted va a pagar. Dios no va a ser partícipe de su pecado. Porque usted tiene libre albedrío, pero sepa que usted va a pagar sus consecuencias. Dios no quiere que el hombre peque, ni quiere que ninguna de sus creaciones desobedezca su palabra. Pero aún el mismo Satanás tendrá que pagar ante Dios por desobedecerlo y por no arrepentirse. Y por haber incitado a otro a pecar. Exacto. Ahí es que estamos equivocados. Ahí es que estamos equivocados. Aquí el propósito de Dios es frenar la mezcla que hubo y el aumento de la maldad que hubo en aquel tiempo. Por eso únicamente eligió a Noé y a sus hijos, para que la humanidad comenzara de nuevo a procrear y a llenarse, sabiendo Dios que aún el pecado se iba a multiplicar en gran manera. Pero aquí ya
aquí, antes de Noé, la maldad comenzó porque comenzaron todas las malas prácticas. Se comían los animales, se estaban casando entre multitudes. La maldad aumentó en un grado que Dios gritó a ira. Dios gritó a ira. Se mezcló el mismo espíritu de Dios con los hombres, que lo habla claramente aquí. Eso no, díganme, vamos a nosotros ahora a decir que no se mezcló, si el mismo Dios lo está declarando. Es como el que dice, no, Satanás habló mentira cuando dijo que el hombre llegaría a ser igual a Dios en el conocimiento del bien y el mal, cuando el mismo Dios dice, ahora el hombre es como uno de nosotros. Satanás viene con verdad y con mentira para poder engañarte. Si Satanás viene 100% con mentira, ¿usted le va a creer? Satanás te trae una verdad y en esa verdad te oculta la mentira. ¿Para qué? Para hacerte caer. Para hacerte caer. Es por ello que no podemos poner oído a lo que representa el mal. Pon tu oído a la palabra de Dios y de lo que Dios quiere que tú te cuides. Cuídate. Amén. Pero no comience a cuestionar a Dios y a decir que no y que ya por eso tú no vas a creer en Dios. Cree en Dios y cuídate. Cuídate. Porque estamos luchando con tinieblas, con huestes de las tinieblas, que quieren en todo momento acabar con tu vida y con todo lo que Dios a ti te ha dado. Esta tierra no fue entregada a los ángeles. Esta tierra fue entregada a los hombres. Otra corrección que voy a dar para aquellos que dividen la palabra de Dios de hijo de Dios con hombres, etc. ¿Cómo se declaraba Jesucristo a sí mismo? ¿Hijo de quién? Hijo de Dios. Hijo del hombre. ¿Hijo de quién se declaraba a sí mismo? El hijo del hombre. Entonces no me haga una mezcla por lo que otro ha tenado en la mente. Con perdón, cuando Entiéndase. Jesús se declaraba hijo de hombre es porque estaba como hombre. Exacto. Pero una cosa que no tenga la imagen de hombre, usted no la puede declarar como hombre. No, exactamente. Entonces, aquí los hombres somos nosotros en todo tiempo. Hombre y hijo de Dios es cuando ya nosotros nos consideramos hijos de Dios, cuando ya nosotros comenzamos a andar y aceptamos la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que entender esto para que no haya una mezcla, ni mezclemos una cosa con la otra. Sí, porque hay gente que se ponen a hacer mezclas de cosas que nunca han visto y creyendo que hiciste, o lo afirman que son así, pero a Jesús sí podemos afirmar que Jesús vino como hombre, porque aunque nosotros no lo hemos visto, pero los antiguos dan testimonio de que Jesús tuvo entre ellos como hombre y la palabra de Dios también. Así es. Entonces, por lo que haya pasado aquí, Dios hizo esa separación y hizo esa reducción. Tuvo que reducirlo a cero por esta maldad, por fue una aberración lo que sucedió aquí. Entonces dice que Dios dijo, y de todo lo que vive, oigan bien, ¿de qué? De todo lo que vive, de todo lo que vive, de toda carne. Es de todo. El que está hablando aquí es Dios, no soy yo. Aquí está todo. Dice, y de todo lo que vive, de toda carne, de dos de cada... perdón, salté. Estoy saltando aquí. Estamos en el... Salté. Perdón. Estamos en la causa del diluvio. Dice aquí,
Y el Señor dijo, raeré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, porque me pesa haberlo creado. Ahí sí es que estamos, porque salté al capítulo 7. Ya vamos a ir terminando. Entonces aquí vemos que Dios el Señor, ¿por qué lo hizo? Para disminuir esta maldad. Entonces dice aquí integridad de Noé. Oigan bien. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un varón justo y perfecto entre los de su tiempo. Con Dios caminó Noé. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Can y Jafet. A la vista de Dios, la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, que toda la gente había corrompido su camino sobre la tierra. Bueno, ya son las 10:20. Este tema lo vamos a dejar para el lunes, si Dios lo permite, donde continuaremos indagando aquí. Entonces, es bueno nosotros poder saber hacer la diferencia entre los hijos de Dios y la creación de Dios. Hasta que uno no aprenda a hacer la diferencia entre el bien y el mal, siempre va a ir errando. ¿Y saben qué? Satanás usa muchas cosas, muchos métodos para que uno murmure de Dios y le eche la culpa a Dios. Voy a decir esto de manera pública aquí. Yo he aprendido esto conmigo mismo. Hace unos días atrás, voy a decir esto, escuchen. Hace unos días atrás, yo me encargué, tomé el liderazgo en hacer una actividad. Busqué los recursos para que la iglesia me apoyara y trabajara, para trabajar con jóvenes y con personas. Y aquí está mi compañero Manuel Tineo, que sabe y puede rectificar si es cierto o no. Y se puede decir que la iglesia me abandonó. Se puede decir así, la mayoría. Teníamos supuesto estar en un lugar a las 8 de la mañana para limpiar el lugar. Y no sé por qué algunos de los hermanos no fueron temprano. Y tuve yo solo que ponerme a limpiar el lugar. Eso me llevó a mí a murmurar en mi corazón. Oigan esto. Cosa que después el Señor me dio a reflexionar. Incluso salió de mi boca. Porque tenemos que ser responsables. Y por eso Dios nos enseña. Dios nos enseña. ¿Y usted sabe lo que salió de mi boca? De mi boca salió que yo dije, pero yo creo que yo lo que estoy es en una congregación de Satanás. Salió de mi boca. Yo dije eso, yo dije, yo lo que creo que estoy en una congregación de Satanás, porque ¿cómo es posible que la iglesia comience a orar y a orar y a orar, que Dios que dame un espíritu, que Dios que ayúdanos a trabajar, que queremos trabajar? Entonces se le facilita todo para que trabaje y no hay uno que trabaje. Pero el enemigo hace esto para que tú te desanimes y tú murmures contra Dios. ¿Y qué yo hice después? Me tranquilicé y dije, esto no es de Dios. Esto que me está haciendo murmurar y que me está poniendo a prueba no viene de Dios. No viene de Dios. Y ahí le pedí perdón a mi Dios, quien me dio la oportunidad de hacer esa actividad para glorificar su nombre. Porque yo no estaba haciendo eso para glorificar ninguna iglesia, ni para ser alabado, ni para nada. ¿Y qué aprendí? A hacer para Dios lo que esté en mis manos y no esperar nada de otras personas, para no murmurar de ellos en mi corazón.
porque eso es pecado. Eso es pecado. Eso es pecado, señores. Murmurar de tus hermanos en tu corazón, eso es pecado. Porque no sabemos lo que tu hermano esté haciendo en tu casa, que no llega a tiempo a poderte ayudar o a poderte servir en lo que pueda. Y Satanás comienza a confabular en nuestra mente todo tipo de pensamiento para que murmuremos de Dios y murmuremos de nuestros hermanos. Así que no cometan eso. Lo que yo he hecho, no lo haga usted. Haga las cosas para Dios, esperando solamente de Dios, porque Él no falla. Amén. Él no falla. Pero no haga nada esperando la respuesta o la ayuda o el empeño o el respaldo de un ser humano. Hágalo de Dios. Y crea que todo lo que está sucediendo aquí, Dios tiene algo planeado ya para resolverlo Él, pero al tiempo de Él, no al nuestro. Porque es que otras personas quieren entrarnos a nosotros sus propias ideas, no lo que dice la palabra. Y ahí es que está el error, porque ahí es donde murmuramos y seguimos solamente una alineación. Y eso no es así. Yo acepto lo que dice la palabra. Amén. Yo acepto lo que está en la palabra. Lo que está en la palabra, eso yo lo voy a aceptar. Y punto. Porque Dios me ha dejado ver a mí su voluntad. Y su voluntad es que nadie perezca. Es que todos en los cielos y en la tierra. ¿Por qué dice Jesucristo? Hágase tu voluntad. ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Dónde? En la tierra como en el cielo. ¿Y dónde fue el primer lugar que se dejó de hacer la voluntad de Dios? En el cielo fue que comenzó la controversia. Fue en el cielo. Entonces, Satanás quiere que tú dudes de la rectitud, del amor de Dios. Y ahí es donde está el problema. Cuando dudamos, entonces somos como el viento del mar, que un lugar lleva a un lugar a otro. Crea en la palabra, créale a Dios y fíese solamente en Dios. Y saque de su corazón toda duda. Porque la duda es donde no echa a echar para atrás. No, yo no acepto esto. Porque esto lo dice tal fulano o eso lo dice tal fulano. No, acepte lo que diga la Biblia. Acepta lo que dice la Biblia. Y que lo que diga la Biblia te ayude a crecer, no a menguar. Entiéndase esto. Lo que diga la Biblia debe ayudarte a crecer, no a menguar. Porque nada de lo que está escrito aquí es para separarnos de Dios, sino para acercarnos a Él y hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros, los seres humanos? Creer en su Hijo Jesucristo, que se encarnó como hombre, vino y glorificó a Dios Padre aquí en la tierra, se bautizó y venció en la cruz, para que hoy en día, por su sacrificio, usted venza también y reciba el premio, la corona de la vida eterna. Y este nuevo planeta que será destruido, usted lo reciba nuevo, con la nueva Jerusalén que bajará del cielo, para usted y para mí. Esta es la verdad. El que no quiera aceptar esto, tiene que revisarse. Porque, ¿qué religión me está enseñando a mí esto? ¿Qué religión me está dando a mí estudio? O me ha dado a mí estudio para decir, yo te enseñé esto. Es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Pero no todos aceptan el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos ir haciendo arreglos a diario con nuestro Dios. Porque yo debo aceptar mis propios errores, mi actitud, mi conducta delante de Dios, que sus ojos me están viendo aquí. Aquí con mi hermano Manuel Tineo están los ojos de Dios. Ahí afuera están los ojos de Dios. En mi habitación están los ojos de Dios. Cuando me estoy duchando, que me estoy bañando, ahí están los ojos de Dios.
es ante Dios que yo debo mantener la santidad que Él me ha dado o ha compartido conmigo ahora. Porque esa santidad se perdió el día que Adán y Eva cometieron pecado. Ahora gozamos de la gracia y el amor de Dios por su Hijo Jesucristo. Entonces, dije esto de manera personal porque tengo que hablar de lo mío. Como dice Pedro, de lo que yo tengo te doy. No puedo dar lo ajeno. De lo que yo tengo le doy. Y con mi propio pensamiento, o sea, con mis propios errores, puedo ayudar a otra persona. Entonces, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. No murmuremos de la palabra de Dios. Leamos, comprendamos. Busquemos la verdad que está ahí para así crecer. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. O si tiene algo que decir, caballero. No, gracias al Señor. Hemos escuchado, hemos aprendido un poco de la palabra. Le damos gracias al Señor. Oremos. Padre nuestro que su morada es en el cielo, gracias le damos, Señor, porque usted nos ha hablado en esta mañana. Hemos entendido, Señor. Nos ponemos en su mano. Ponemos en su mano la audiencia, Padre Santo. Cualquier cosa, Señor, que ellos no hayan podido entender, que se pongan en oración pidiéndole a usted, Señor, mediante su Santo Espíritu, que le ilumine la palabra, porque en verdad hay cosas que en el momento no la entendemos, pero si nos quedamos con la inquietud de que usted nos la haga entender, pidiéndole, Señor, que usted nos la haga entender, usted lo hará, Padre Santo. Gracias le damos por ese privilegio. Nos ponemos en su mano, ponemos la familia de cada uno de nosotros en su mano. Mire, señora, familia de Francisco Javier, su esposa, su madre, sus hermanos, lo ponemos en su mano. Mire, mi esposa también, mis hijos, mi nuera, mi nietecito, todos nuestros vecinos, lo ponemos en su mano. Todos nuestros familiares que todavía no le conocen, para que ellos puedan oír su voz y venir a usted, Señor. Mire, Señor, la iglesia a nivel mundial la ponemos en su mano, los dirigentes también, para que ellos también puedan percatarse de esta verdad. Lo ponemos en su mano. Mire, nuestro pueblo de Monción, el país, los gobernantes, las autoridades, Señor, la ponemos en su mano. Le pedimos, Señor, que nos perdone en todo lo que le hemos ofendido, Padre, y que usted se quede con nosotros lo que resta de este día, guiando nuestro paso. Todos estos favores se los pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Saludos para todos. Bendiciones para Alicia Ramos, que está por ahí en sintonía, dice tremendo. También para Alde Mateo y más personas que están en contacto. Dios le bendiga y pasen feliz resto de este día. Bye, bye. Dios